Te decía, David siempre le pedía a Dios que le mostrara, que lo confrontara, que le dijera cuáles eran sus errores, para él poder entregar cuál era lo que le estaba lastimando, que él sabía lo que en ese instante le estaba lastimando, pero no sabía qué había más en su vida que le estaba afectando, que a Dios no le gustaba. David siempre le pedía a Dios, perdón, David siempre le pedía a Dios que le enseñara, que le mostrara, que le dijera, ¿sí? Y Dios en su infinita misericordia siempre lo confrontaba, siempre le mostraba, ya sea a través de otra persona o él mismo le mostraba cuál era lo que realmente estaba mal. Yo te invito a que tengas esta conversación con Dios, que sea Dios quien te siga mostrando, que sea Dios quien te siga diciendo, que sea Dios quien te ayude a ser honesto contigo. No con los demás, porque no es el asunto el demostrar las cosas, ¿sí? Como bien está escrito, Dios hizo a un lado las aguas precisamente para ver lo seco, ¿sí? En este caso, pídele a Dios que en ese corazón tuyo, Dios quite esas aguas, esas cosas, esas apariencias, ¿sí? Esas apariencias que hay en tu vida para que realmente veas lo que hay mal, lo que está mal, lo que está secando tu corazón, lo que está secando tu alma. Yo te invito a que tengas tú una conversación directa con Dios, a que hables con Él para que le platiques realmente lo que necesitas, para que Él te diga realmente esa revelación. Una revelación es lo que está oculto a tu entendimiento. Muchas veces sabemos mucho de la palabra, como te decía, hemos leído del Génesis al Apocalipsis, no sabemos muchos versículos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sabes confrontar a la gente con la palabra, ¿no? Y no es el caso que confrontes a los demás con la palabra. Confróntate a ti mismo con la palabra. Pídele a Dios, dile, Señor, bueno, ¿qué hay con esto? Yo estoy leyendo, yo estoy escuchando esto. Bueno, ¿qué hay con esto? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo que yo cambiar? ¿Qué tengo que yo sacar y entregarte? Porque Dios no te va a quitar nada de lo que tú no le entregues, ¿sí? Dios no te va a quitar absolutamente nada si tú no le entregas. Pero aquí mi pregunta es, ¿realmente quieres seguir en esa conversación, seguir enseñándote y aprendiéndote cada día más, enseñando, perdón, y aprendiendo cada día más, ¿sí? Esa comunión con Dios, ese conocer de Dios, ese hablar de Dios. Habla tú completamente y pídele esa revelación, así como Dios, buenamente, como Dios va quitando, ¿sí? Como Dios va creando, son 3 días que lleva de la creación. Ya separó, como decíamos, la luz de las tinieblas. Ya empezó a ver que a pesar de todo, empezaste a ver tú que a pesar de todo, Dios está contigo a pesar del desorden, a pesar del vacío, a pesar de las tinieblas. El Espíritu de Dios sigue sobre las aguas, ¿sí? Ya sabes que esas aguas que menciona la creación también son las aguas de esa paz, de esa tranquilidad, de ese espacio que tienes tú con Dios. Ya sabes que la luz Dios dio a su Señor, a su Hijo Jesucristo para darte luz, para darnos luz, para que muriera y nos diera salvación. Dios es tan maravilloso que cada que le preguntes algo, que cada que no le entiendas, Dios te va a explicar. Tú verás que yo saco cosas, estamos en el Génesis, te saco cosas de
de otros libros de la Biblia. Pero es que es tanto lo que sientes tú que quisieras conocer a Dios, que quisieras leer y leer y leer y leer más adelante, ¿sí? Ve leyendo también el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vas a ir entendiendo lo que es la creación y lo que son los evangelios, cómo Dios se fue moviendo a diferentes tiempos, pero realmente todo Dios es lo que obra es por amor. Todo lo que te habla la palabra de Dios es amor. Ve leyendo cómo Jesucristo se comportó, cómo Jesucristo, qué hizo, cómo liberó, cómo sanó, cómo era su ministerio. Y vas a ver que fue un ministerio que a pesar de que estaba en la tierra, a pesar de que tenía mucho conocimiento de la palabra, también pedía a su padre, siempre se iba a pedir oración, bueno, siempre se apartaba para estar en oración con su padre y pedirle esa guía del Espíritu, ese poder del Espíritu, que fue con lo que este Jesucristo hizo su ministerio, con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Con ese compromiso de amor que tenía hacia su Padre y hacia nosotros. Dios dio liberación, Jesucristo dio liberación, dio salvación, dio sanidad, bueno, dio muchísimas cosas. Conócelo, yo te invito a que lo conozcas. Yo quedo maravillada cada vez que sigo enseñándome esto, porque luego estoy en las noches y Dios está diciéndome las cosas, Dios está explicándome y luego le estoy preguntando el por qué, ¿sí? El por qué ahora sí, por qué el Espíritu Santo aún así, a pesar del desorden, a pesar de la desolación, a pesar del vacío, Él estaba ahí, ¿sí? Y Él me lo dice en su momento, en ese tiempo y en este tiempo. Pero lo que más me gusta a mí es cuando lo pone en mi vida. Pregúntale a Dios, habla con Dios. Tú que vas a empezando, a lo mejor apenas vas empezando como la creación de Dios, apenas vas empezando a conocer a Cristo. No te quedes con lo que te dice el pastor, no te quedes con lo que te dice tu líder, no te quedes nada más con eso. Sigue preguntándole tú a Dios, síguele pidiendo revelación tú a Dios. Dios es maravilloso, Dios es algo hermoso. Tú lo vas a ir conociendo cada día más, entre más tengas esa comunión con Él, más te aferres a Él, ¿sí? Más lo vas a conocer. Bien decía Job, yo lo conocía de oídas, pero después de todo lo que pasó, lo conoció más ampliamente. Así es que yo te invito, tú sigue leyendo, si por ejemplo te viene a la mente algún otro capítulo de la Biblia, algún otro libro, o de repente quisieras saber más, tú sigue leyendo, no te pares nada más en ahorita que estamos subiendo poco a poco los versículos del libro de Génesis, no te pares nada más en el libro de Génesis, sigue leyendo, sigue enseñándote. También un buen libro es el de Santiago. Hebreos, si te hace falta fe, ponte a leer Hebreos. Yo te invito a que le pidas a Dios revelación, ¿sí? No te quedes nada más con lo que escuchas los domingos en las prédicas. Sigue buscando esa comunión. Dios es maravilloso y Dios va a ir quitando las tinieblas de tu entendimiento. Va a ir enseñándote, va a ir mostrándote qué más quiere hacer contigo. Dios marca, te viene pues ahora sí valga, te marca desde el vientre de tu madre a que fuiste llamado. Pídele revelación de tu llamado también, así como el árbol, que Dios, de acuerdo a la naturaleza de la hierba y de acuerdo al fruto, a la semilla, de acuerdo a como Él quiere hacer, ¿sí?
Dios te va a ir enseñando qué es lo que quiere hacer contigo. Te va a ir fortaleciendo, te va a pasar por pruebas, pero no importa, porque en esas pruebas lo vas a conocer, ¿sí? En esas aflicciones lo vas a conocer. Y va a llegar el momento en que todas tus aflicciones se las entregues a Dios y Dios te va a decir, ¿qué más quieres saber? ¿Sí? Y es tan grande el amor que sientes por Él, es tan grande cómo te va llenando Dios. ¿Qué palabra que vas a decir? Pues sorpréndeme. Yo quiero seguir sabiendo de ti, seguir enseñándome. Ahora, si tú te vas a manejar en un mundo espiritual y un mundo físico, ¿sí? Acuérdate que el mundo físico te pone sus reglas y no puedes quedar bien con dos amos. Si vas a trabajar en el mundo espiritual, porque eres un ser espiritual, pídele a Dios, ¿sí?, que te vaya dando también esa enseñanza de el llamado que tiene para ti. A muchos de nosotros el enemigo ha querido perturbarnos. A muchos de nosotros el enemigo sabe que que Dios nos ha dado dones espirituales, ¿sí? Entonces Él trata de engañarnos y trata de utilizar esos dones espirituales. Pídele a Dios que si tú puedes ver lo espiritual, si tú puedes escuchar lo espiritual, ¿sí? Porque por lo regular los que venimos de familias de espiritistas, de hechiceros, etcétera, que luego hay veces que nosotros ni sabemos porque viene de generación en generación. Si tú vives provienes de ese tipo de familias, pídele a Dios que ese oído espiritual, esa vista espiritual, sea purificada para que veas la espiritualidad de Dios, no nada más las tinieblas, sino que haya luz también en tus sentidos espirituales, que haya esa transformación de las tinieblas a la luz. Pídele a Dios que sea Él el que te dé liberación, pídele a Dios que sea Él el que te dé esa capacidad de discernimiento. Muchos queremos pensar, como dice la palabra, pero que la palabra, que tu vida se ajuste a lo que dice la palabra, ¿sí? Pero la grandeza espiritual de Dios es infinita. La grandeza espiritual de Dios es tremenda. Muchos hemos tenido miedo en ese caminar espiritual porque nos han dicho, ¿y tú cómo sabes que es Dios? Porque también te habla el enemigo y también son tus emociones. Cuando pedimos el don de lenguas que Dios nos los concede, muchos nos dicen, ¿y cómo sabes que son lenguas de Dios? Porque también hay lenguas del enemigo y hay lenguas del ser humano, ¿sí? Entonces, tú quítate de problemas. ¿Tú a quién sirves? ¿Sí? ¿Tú de quién eres hijo? ¿Quién va a estar guerreando por ti? ¿Quién va a estar peleando por ti? ¿Sí? Enséñate a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Si tú te metes realmente a pedirle a Dios revelación, si tú te metes realmente a ver lo que Dios te está diciendo y a creerle a Dios, ten por seguro que el enemigo no va a poder, ¿sí? Cuando tú entregas tu libre albedrío a Dios, ¿sí? Como te decía yo al principio, cuando tú le dices, Señor, yo quiero que solamente tú seas el que me enseñes. Señor, yo solamente quiero que tú me reveles, ¿sí? No con esto te digo que no leas la palabra de Dios, que no le pidas explicaciones, que no escuches prédicas. No, también tienes que tener el conocimiento teológico para completar completamente la palabra de Dios, para que entiendas completamente la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. Tienes que también conocer, tienes que saber, ¿sí?, cómo utilizar. Dios por eso les ha dado sabiduría a otros, ¿sí?, para que tú puedas también utilizar esa sabiduría que Dios les ha dado a los demás, para que puedas hacer tú
el caminar con Él para que puedas entender y comprender más. Como una vez a mí me dijeron, un profeta no puede enseñar, un profeta no puede ser enseñado por otra persona que no sea profeta. ¿Por qué? Porque el profeta se mueve en un plan espiritual. Se mueve en un plan de fe, de confianza. Se mueve en un plan de sobrenatural. ¿Sí? Igual que el evangelista. El evangelista tiene que pelear contra el enemigo, tiene que ir y quebrantar, tiene que hacer guerra. ¿Sí? Cuando ellos van a evangelizar, potestades en lo espiritual se mueven en contra de ese evangelista. Y el evangelista tiene que estar preparado para ello. Por tal, también tiene que ser preparado por un evangelista. Un evangelista que se sepa mover en los dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. El maestro con su conocimiento te aporta muchas cosas. El pastor ora por ti, te protege, te ayuda. El apóstol te dirige, ¿sí? Por eso Dios hizo los 5 ministerios. Pero los ministerios más espirituales son los que más te reclaman estar limpio, estar con Dios, estar más apegado a Dios. Estar leyendo la palabra, estar pidiendo revelación, estar orando, estar en ayuno, estar en comunión con Dios. Tú pídele a Dios, Señor, yo quiero andar en el mundo espiritual. Dime qué debo de hacer. Dime cómo me debo de preparar. Prepárame tú. No tengas miedo, porque muchos en mi caminar me han dicho, es que a mí me da miedo las lenguas. Pídele al Espíritu Santo que Él sea quien las conduzca. Estas lenguas te van a ayudar. Primera, para fortalecer tu espíritu, porque es de espíritu a espíritu. Es una comunión directa con el Padre, ¿no? Segunda, te van a ayudar a interceder por otros, porque en esa intercesión, tú no sabes luego en lenguas qué es lo que Dios hace, qué tanto el Espíritu de Dios guía nuestras lenguas para interceder, para pedir por otros, para guerrear por otros. ¿Sí? Tú no tengas miedo, tú dile a Dios, dile, Espíritu Santo, Señor, Jesucristo, ustedes guíenme. Ustedes que son un solo Dios, guíenme. Ustedes me conocen completamente, saben lo que tengo, saben qué son las sequedades de mi corazón, saben y me conocen qué fruto quieren tener de mí. ¿A qué me llamaron? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Tú pregúntale a Dios. Dios va en serio que va a ir enseñándote el interior de ti. Dios habla mostrándote tu interior. Muchos dicen es que te debes de conocer interiormente, es que te debes de conocer, pero no te dicen cómo. El único que te puede decir cómo y enseñarte a conocer a ti mismo, porque sabe para qué te creó, sabe para qué te trajo al mundo, es Dios. Pregúntale a Dios. Nadie más que Dios te puede valorar porque eres su creación. Nadie más que Dios te puede valorar porque te dio un mundo. ¿Sí? Te hizo un paraíso. Que por error nuestro nos separamos y dejamos lo espiritual. Se vino la separación de lo espiritual de lo físico. Pues fue por error nuestro. Pero Dios te quiere regresar a ese paraíso donde Dios hablaba con Adán y Eva. Ya seguiremos leyendo todo esto. ¿Sí? Yo te invito a que le pidas a Dios, a que no te quedes con la revelación que te dicen los domingos, a que no te quedes con las cosas nada más.
Pídele a Dios lo que necesites. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedo a que el enemigo te ataque? El enemigo no te puede atacar en lo absoluto hasta donde Dios le permite, ¿sí? El mismo enemigo le pidió permiso a Job, le pidió permiso a Dios para tocar a Job, ¿sí? El enemigo le pidió permiso a Dios, a Jesús, para zarandear a Pedro, ¿sí? O sea, el enemigo no puede encontrar tu vida cuando tú estás apegada a Dios, porque Dios es el que guerrea por ti, por tu familia, por todos los que tú intercedes. Tú no te preocupes. Tú si tienes dudas, tú no ves lo espiritual por el momento. Bueno, no te preocupes. Dios sí, Jesucristo también, el Espíritu Santo también. Deja tu vida espiritual en manos de ellos. Deja que ellos te guíen, deja que ellos te digan. Deja que sea Dios quien te muestre ese mundo espiritual y ese mundo físico que Dios creó para ti. Toda la creación habla de las grandezas de Dios. Pídele a Dios que sea Él el que se manifieste en tu vida, el que te enseñe, el que te muestre, el que te guíe. Sí. Él te va a ir ayudando a que ese fruto del Espíritu crezca en ti, vaya hacia ti. Entre más te acerques, sí, más problemas vas a tener, sí, más luchas, sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente queda, entre más te acercas a Dios con la luz de Jesús. Sí, la luz de Jesús va quitando tus tinieblas, va moviendo las aguas, va viendo muchas cosas y te hace ver qué seco estás, qué necesitas. Si realmente tienes fe, si realmente crees en Dios, si realmente estás siendo sincero contigo, primero contigo y luego con Dios. Dios ya te conoce, Dios sabe que eres imperfecto, Dios sabe que tú solo no vas a poder. Dios ya tiene el plan perfecto para ti. Pero aquí el asunto es, ¿quieres realmente seguir enseñándote de la palabra de Dios en revelación? ¿Quieres caminar en ese mundo espiritual, confiado y agarrado de la mano de Dios, guiado por su Espíritu Santo, sabiendo que Jesucristo ya pagó por ti y por mí? Piénsalo, yo le pido a mi Padre que te ayude a meditar todo esto. Yo le pido a mi Padre, bendito y alabado sea Dios, que te siga guiando, que te siga enseñando, que te siga mostrando. Son cosas hermosas cuando empiezas a buscar la revelación de Dios en su palabra. Son cosas que realmente quedas impactado. Yo sigo disfrutando apenas vamos en el versículo, en el capítulo 1, versículo 19, y sigo disfrutando de estas revelaciones, porque parezco niña con libro nuevo que me maravillo, porque es increíble, valga, cómo Dios te va mostrando lo físico de lo espiritual. Y cómo Dios dentro de lo espiritual te muestra lo emocional y lo espiritual. O sea, cómo Dios completa ese ser que eres tripartito. Mente, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Es increíble. No te quedes nada más con saber en lo físico. El conocimiento humano, no te quedes nada más con él. Busca el conocimiento espiritual. Pídele la sanidad de tu alma, para que sigas sacando las cosas que hay en tu alma, para que Dios siga metiendo revelación espiritual. Pues que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Espero sigas disfrutando como yo estoy disfrutando de estos mensajes.
Y si crees que son de bendición para otra persona, compárteselos. Compárteselos porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Yo sé que Dios va a hacer cosas increíbles. ¿Sí? Y Dios va a estar siempre contigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigue adelante en estos mensajes.